aceptado el hacer la voluntad de Él. Dice ahí el verso número 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las gentes las teman. Y dice el verso 3, porque las ordenanzas de los pueblos, dice, son vanidad, son vanidad. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Te invito para que me acompañe de rodillas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en lo alto y sublime de los cielos. En esta mañana tus hijos delante de ti nos encontramos conscientes, bendito Dios, que tú eres Dios y que nosotros necesitamos de ti, porque sabemos que nuestra vida depende de ti y toda nuestra existencia gira alrededor tuyo. Te damos las gracias porque en esta mañana nos concedes este privilegio de estar ya en tu casa de oración, adorando y bendiciendo tu nombre. Te damos las gracias porque nos permitiste el pasar una noche donde nuestros cuerpos han reposado, han descansado, y nos diste la oportunidad de levantarnos, Señor, y de encaminarnos a este lugar y poder llegar con bien y estar aquí gozándonos delante de tu presencia. Te pedimos que nos perdones nuestras faltas y nuestras culpas, Señor, que a cada momento cometemos delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, perdónanos, pásalas por alto, y en esta hora permítenos el poder, Señor, aprender de tu palabra, el poder, Señor, concientizarnos en lo que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos respecto a las festividades que en el mundo se celebran para estos días. Te rogamos que tú nos regales ese corazón bien dispuesto para atesorar tu palabra, y que por nada del mundo, Señor, nosotros vengamos a ser participantes de todas esas fiestas que el mundo practica, porque en realidad es algo que a ti no te agrada, y en realidad estaríamos dando la espalda a tu santo nombre, Señor. Estaríamos cayendo en el mismo vacío que en el ayer tu pueblo Israel cayó. Y qué duras consecuencias las que este pueblo sufrió, bendito Dios. Y nosotros queremos librarnos de ello, y por eso te pedimos que tú nos regales esa atención, esa quietud y ese corazón bien dispuesto para atesorar tu palabra. Permite, Padre, que no sea tu siervo el que hable de sí mismo, sino que sea tu Espíritu Santo el que ponga en mis labios esas palabras de fácil entendimiento. Te rogamos pues estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, carísimos hermanos. Vamos a meditar en esta hermosa mañana en el tema que está ya por cada uno de nosotros, de ustedes, conocido. ¿Deben los cristianos celebrar Navidad? Ese es el propósito de este estudio, o mejor dicho, el título de este estudio. ¿Deben los cristianos celebrar Navidad? Así de una manera fácil, nosotros que conocemos de las cosas de Dios, podemos decir rápidamente, ¿verdad? No, creo que ninguno de nosotros estamos con aquella duda, con aquella inquietud de decir, bueno, ¿y lo debo o no lo debo hacer? ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? ¿Verdad? Incluso parece algo un poco trillado, digamos como algo ofensivo, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Siendo que ya sabemos estas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que en realidad no podemos nosotros celebrar o participar de estas festividades, hermanos, que el mundo practica, y enfáticamente, como dice aquí el título, ¿verdad? La Navidad. Pero el tema se queda ahí, o mejor dicho, la respuesta se queda corta cuando nosotros decimos no, solo no, ¿verdad? Sino que tenemos que dar una razón del por qué.
¿verdad? Tenemos que dar razón del por qué nosotros no podemos celebrar esta festividad. Y eso es lo que procuramos a través de este estudio. Y vamos a digamos así, hermanos, a permitir, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos en determinado momento pues preguntar, ¿verdad?, sobre algunas cosas en las cuales uno se ve involucrado en estas festividades, o sea que el mundo lo involucra a uno, ¿verdad? ¿Qué hacer ante todo ello? Usted puede hacer su interrogante, su pregunta, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, a la luz de la Escritura, vamos a darle respuesta. Y para manera de introducción, pues podemos decir, ¿verdad?, el mes de diciembre ofrece al mundo entero un tiempo de amor y de paz, ¿verdad? Eso es lo que se oye decir por todos lados, ¿verdad? Un tiempo, hoy es tiempo de Navidad, es tiempo de amor, dice, de paz, ¿verdad? Es una época de regocijo, dice, ¿verdad? Una época de compartir, ¿verdad? Que se oye eso, una época de regalos. Los centros comerciales, hermanos, se llenan, pero a barbaridad, de multitudes de gente, hermanos, que corren de aquí para allá, de allá para acá, unos vienen, otros van, y usted va a San Salvador, usted va, hermano, a diferentes lugares, al centro, ¿verdad?, de nuestra ciudad, y usted va a ver, hermano, que son, pero multitudes de gente haciendo, hermano, sus compras, y que todo, hermano, se presta para ello, porque usted habrá de darse cuenta, y no me dejará mentir, de que para este tiempo, hermanos, el trabajo se incrementa en todo, ¿no es cierto? En todo se incrementa, porque la gente quiere estrenar en los mercados, los dueños de los negocios, ¿qué es lo que hacen? Abastecer sus tiendas con suficientes productos, ¿verdad? Porque es tiempo de consumir. Y todo el mundo anda en ese afán, en ese propósito. Ese es el transitar del mundo, hermanos, que no conoce de Dios, ¿verdad? Allí hacemos la aclaración, ¿verdad? Hacemos ahí la aclaración, es el transitar del mundo que no conoce de Dios, ¿verdad? Que anda en esas actividades, comprando sus estrenos, y que todo eso, ¿verdad?, andar en todos los movimientos que el mundo anda. Pero de lo que nos llamamos cristianos, ¿podemos nosotros andar en eso mismo? ¿Podemos nosotros participar de todo ello? ¿Podemos nosotros como cristianos, hermanos, comportarnos como el mundo lo hace? ¿Verdad? Ver este mes, hermanos, como una oportunidad para estrenar, o la Navidad como una oportunidad para estrenar, o digamos por una oportunidad para poder compartir con alguien algo. Podemos nosotros entrar en ese ¿verdad?, en ese transitar del mundo. Podemos, pero no debemos. El hermano Julio dice podemos, pero no debemos. Pero terminantemente nosotros decimos que no. Mateo capítulo 5, el verso número 14, dice el Señor, ¿verdad?, Jesús: vosotros sois, dice, la luz de qué, hermano, del mundo. Una ciudad asentada, dice, sobre un monte, dice, que no se puede esconder, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos puestos, hermanos, en un nivel privilegiado de parte de nuestro Dios. Nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Nosotros conocemos, hermanos, qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos, y por lo tanto, hermanos, Dios desea que nosotros iluminemos a través de nuestro comportamiento en medio de este transitar del mundo. Dios desea que nosotros en realidad reflejemos lo que verdaderamente un cristiano es, lo que verdaderamente un hijo de Dios es. Vosotros sois, dice, la luz del mundo. O sea, que estamos, hermanos, a vista de todas las personas. Y qué feo es para un cristiano estar inmiscuido, involucrado en esas cosas
que, como ya hemos visto en los estudios anteriores, no tienen absolutamente nada que ver con las cosas de Dios, sino que todo es puro paganismo. El apóstol Santiago también escribe en su carta, en el capítulo 4, y el versículo número 4 dice: oh almas adúlteras, o almas adultas, quiere decir en otras versiones, ¿verdad? O almas adúlteras. Y dice ahí el apóstol: ¿no sabéis que la amistad, ¿con qué dice, hermano? Con el mundo es enemistad. ¿Contra quién dice, hermano? Contra Dios. Y cualquiera que se hace amigo de quién, dice, del mundo, se constituye en enemigo de quién. ¿Qué es hacerse amigo del mundo? ¿Qué es hacerse amigo del mundo? ¿Verdad? El Señor dice: no améis, dice, a través de la inspiración que le da al apóstol Juan, en la primera carta, el capítulo 2, el verso número 15 en adelante, dice: no améis, dice, ¿a quién? Al mundo. ¿A qué se refiere todo ello? Dice, no os hagáis amigos del mundo. ¿Qué quiere decirnos eso? Con eso el Señor, ¿verdad? Quiere decir que nosotros nos vamos a mostrar así bastante, hermanos, indiferentes a las personas, a las gentes, y que no vamos a hablar con ellas porque ellas son mundo. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere enfáticamente? Se refiere, hermano, a que el mundo ha implementado una serie de actividades, de fiestas, de tradiciones, hermanos, en las cuales el Hijo de Dios ya no puede participar. Son fiestas exclusivas ¿para quién? Para el mundo. Por supuesto que son fiestas que a Dios no le agradan. A Dios no le agradan. Y si por algo Él va a traer su juicio sobre la tierra, es por todo ese montón de paganismo e idolatría que el mundo hace. Pero le digo, son fiestas del mundo. Entonces el cristiano no puede amistarse con esa fiesta, no puede entrar, hermanos, en participación de esas celebraciones. Pero mucho cuidado, porque como la Biblia nos habla, hermanos, de que en los postreros de los días iba a resurgir la apostasía, ¿verdad, hermanos? Iba a surgir la falsedad religiosa, hermanos, según lo escrito por el apóstol Pablo ahí en la primera carta a Timoteos, capítulo 4 y el verso número 1. Vea usted cómo dice, hermanos. Aquí quiero que revisen estos versículos. Dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, dice, algunos apostatarán. ¿De qué, hermanos? De la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de qué, hermano, de demonios. Y ese es el cuidado que debemos tener. Porque nuestro estudio es: ¿deben los cristianos celebrar Navidad? Y qué paradójico torna, hermanos, para cada uno de nosotros como iglesia de Dios, que hemos entendido que no se debe celebrar, hermanos, y que por otra parte hay otras personas que dicen conocer de Dios y ellos dicen: sí, la Navidad, dice, es de celebrarla, y lo manifiestan, hermanos, en sus templos, en sus iglesias, ¿verdad? Y toda la membresía, hermanos, digamos, participa de esas fiestas. Hay muchos cristianos, hermanos, que celebran la Navidad, ¿verdad? Muchos cristianos de diferentes denominaciones, de diferentes congregaciones, hermanos, que celebran la Navidad. Y ellos dicen, hermanos, que la Navidad es la celebración del nacimiento del Señor, ¿qué? Del Señor Jesús. ¿Verdad que así dice? Dicen que la Navidad es el nacimiento del Señor Jesucristo. Es la fiesta, dice el sectarismo, es la fiesta del cumpleaños de Jesús. Y por esta razón, dice, la Navidad es considerada como una época de paz, como una época de amor, como una época de regocijo, una época de esperanza.
Y es época de compartir, dice, porque mire, al Señor Jesucristo, cuando Él nació, aquellos hombres que venían del oriente, dice que le llevaron presentes, dice, le llevaron mirra, incienso y qué más, oro, ¿verdad? Le llevaron regalo. Entonces, ya ven, mire, eso es que bíblico y es algo que lo debemos de practicar, ¿verdad? Pero lo que no sabe discernir el mundo cristiano, hermanos, que esa era una de las costumbres en lo que era digamos, las culturas orientales, ¿verdad? No es algo, hermanos, que para este tiempo usted y yo debamos de practicar, pero le digo, el secarismo se dice, sí, hay que celebrar la Navidad. Entonces, ahí nosotros como iglesia nos encontramos como en una, ¿qué, hermano? Como una contradicción, ¿verdad? Porque nosotros enfáticamente decimos, no se debe celebrar, pero allá dicen que sí. Y ahí ponen los arbolitos de Navidad, ¿en qué? En sus templos. ¿Qué más? Los pastores, el gremio de pastores de esas iglesias grandes hacen lo que se llama la cena navideña. Incluso como congregación la hacen también, fíjense, la celebración la hacen también. O sea, participan pues de la fiesta. Entonces, lo único que ellos dicen, dice, es que debemos de celebrar la Navidad, pero no debemos de hacerlo como el mundo. Escuchaba el día de noche a un hombre, preparando el estudio, escuchaba a un hombre que titulaba el mensaje "El verdadero significado de la Navidad". Así, y empieza él a decir, ¿verdad? Para empezar a desarrollar este estudio, dice él, ¿verdad? Para empezar a desarrollar, en primer lugar, debo explicar, dice, cómo no debe celebrarse la Navidad. Y debo explicar cómo debe celebrarse. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Que sí se puede celebrar, ¿verdad? Sin licor. Ajá, sin licor y sin cohetes, la podemos celebrar, dice, en culto, en adoración a Dios. Así de que este próximo 25 de diciembre, todos dejan su casa y se vienen aquí. Y va a ser época de compartir, va a ser época de convivir, porque el verdadero significado de la Navidad es que celebramos el nacimiento ¿de quién? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Redentor, el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Pero a la luz de las Escrituras, ese tipo de pensamientos, hermanos, está bastante alejado, está bastante distante. Y hemos visto, hermanos, en los estudios anteriores de que en primer lugar, ¿verdad? Haciendo referencia al primer estudio, Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? ¿O sí nació el 25 de diciembre? No, la segunda. Vamos a ver que alguien me diga cuándo nació Jesús. La segunda quincena de Ajá. La segunda quincena del mes de octubre. Así, ¿verdad? La segunda quincena del mes de octubre. El hermano Gabriel explicaba ahí por lo menos 3 razones, ¿verdad? O 3 muestras de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y hacía ver el hermano Obed en el estudio del sábado pasado de que hubo alguien que sí nació el 25 de diciembre. ¿Quién fue el que nació el 25 de diciembre? ¿Ah? ¿Quién? Tamuz, ¿verdad? Tamuz. Y que los babilónicos, ¿verdad? Celebraban el 25 de diciembre como en honor ¿a quién? Al dios Sol, imagínense. O sea, de que en realidad el 25 de diciembre es una festividad pagana que promueve lo que es la idolatría, ¿verdad que sí, hermano? Porque se le rinde culto a alguien que no es Dios, ¿verdad? Alguien que no demanda, que Dios ha dicho que no hay que adorarlo.
Y eso ya es una grave falta, ¿por qué? Porque el Señor dice en Éxodo 23, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando el mundo entra en la práctica de la celebración de Navidad, está convirtiéndose en una persona idólatra, ¿verdad? Porque de una manera así, disfrazada, está rindiéndole culto ¿a quién? Al Dios Sol. Eso es lo que hemos estudiado en estos estudios anteriores. Jesús no nace en diciembre, sino que nace en la segunda quincena del mes de octubre. Y sí, ¿verdad? Dice que los babilonios celebraban la Navidad, ¿verdad?, en honor a Tamuz, al dios Sol, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, es importante conocerlo. Ahora, dice ahí nuestra pregunta: ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? Ya dijimos, ¿verdad?, no deben celebrar. Pero ¿por qué no debemos de celebrar, hermanos, la Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Así, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿por qué? ¿Verdad? Vamos a mencionar algunos motivos del por qué no debemos celebrar. Y un motivo, hermanos, que Jesús nunca la celebró. Jesús nunca la celebró, dice el hermano, ¿verdad? Ajá. Vamos a mencionar algunos. Primero, hermanos, no debemos de celebrar la Navidad porque esta celebración, hermanos, nunca fue una práctica de fe de los primeros cristianos del primer siglo. Nunca. Y al considerar, hermanos, detenidamente en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al considerar en el libro de los Hechos, en las cartas que los apóstoles escribieron, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol, Judas, que son las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, al revisar, hermanos, detenidamente todo el Nuevo Testamento, o sea, a partir del nacimiento de Cristo, todo durante el primer siglo, usted no encuentra ni tan siquiera un registro, hermano, un registro de que la iglesia primitiva, posterior a que Jesús ascendió a los cielos, la iglesia celebrara esta fiesta, ¿verdad que no, hermano? No, ahí no aparece eso. Entonces, una de las razones por las cuales usted y yo no debemos de celebrar la Navidad es porque nunca fue una práctica de fe, hermanos, de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, de la iglesia que Cristo vino a establecer. Y quiero que leamos ahí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, el versículo número 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso número 13. Dice ahí: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice el apóstol, creí, por lo cual también hablé, dice él. Nosotros también creemos, por lo cual también, dice, hablamos, teniendo el mismo espíritu de fe que hubo en los primeros cristianos, que hubo en los apóstoles, que hubo, hermano, en la iglesia primitiva. Dice el apóstol Pablo, conforme a eso, dice, yo no he creído fuera de lo que los apóstoles enseñaron, fuera de lo que Jesús vino a enseñar. Yo he creído conforme a la palabra de Dios. Efesios 2:20, ¿verdad? Versos que cada uno de nosotros conocemos. ¿Cómo dice Efesios 2:20? Edificado, dice, sobre el fundamento de quiénes, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice. O sea, nuestra práctica de fe, hermano, todo lo que nosotros practiquemos, hermano, todo lo que nosotros hagamos, debe de haber un registro bíblico para nosotros poderlo hacer. De lo contrario, hermanos, no hay por qué hacerlo. Entonces, en la Biblia, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hermano, no aparece ni tan siquiera un registro donde
diga, hermano, de que la iglesia primitiva celebró el nacimiento de Jesús. ¿Verdad que no aparece? No, nunca. ¿Verdad? Y esto cualquiera, hermano, cualquier teólogo, cualquier estudioso, hermano, por muy preparado que sea, ¿verdad, hermano? Que quiera contradecir a la Escritura o quiera forzar algo ahí, hermano, no puede. ¿Por qué, hermano? Porque no está. Porque la Escritura no da ningún amparo de ello. Entonces, una de las razones por la cual nosotros no podemos celebrar la Navidad, y cualquier persona que dice creer en Dios y profesar la fe de Cristo Jesús, hermano, no debe celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo manda. ¿Verdad que no lo manda la Escritura, hermano? ¿O ha encontrado usted algún versículo que diga, mire, debe celebrar la Navidad? ¿Verdad que no hay? No, al contrario, ni aparece, ¿verdad? Ahí esa frase, Navidad, ¿verdad? No, Navidad, no aparece esa palabra ahí. Entonces aquí están los escritos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 4:13, Efesios 2:20, estos versos nos indican que todo lo que usted y yo creamos y practiquemos, pues debe tener su base en las Santas Escrituras. Eso es lo primero. Entonces, otra razón, ¿por qué no podemos nosotros celebrar Navidad? ¿Por qué? Les dije anteriormente que la Navidad, hermanos, tiene sus orígenes, como lo veíamos en el estudio anterior, en el paganismo. Y que se promovía en esa celebración, hermanos, la idolatría. Entonces, otra razón por la cual no debemos de celebrar la Navidad, hermanos, es porque Dios aborrece la idolatría. Pues Él es un Dios, hermanos, que no comparte su gloria con nada. La Biblia dice que es un Dios, ¿cómo, hermanos? Celoso. Él es un Dios celoso. Celebrar Navidad es participar de la idolatría que hay en el mundo, ¿verdad? Por lo que hemos estudiado en los estudios anteriores. Y la idolatría, hermanos, tiene consecuencias bastante severas. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos, allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. La idolatría tiene consecuencias bastante severas. Celebrar Navidad es estar participando de la idolatría que hay en el mundo. Dice segundo de Crónicas 33, el verso número del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y dice el verso 2: mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de, ¿qué dice ahí, hermanos? Conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de, ¿qué dice ahí, hermano? De Israel. Este hombre llamado Manasés, dice ahí la Escritura en el verso 3, que reedificó los altos que Ezechías su padre había derribado, levantó altares, dice, a los Baales, e hizo bosques. ¿Y qué más dice que hizo, hermano? Y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. ¿Cómo vio todo esto el Señor? Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a pitones y encantadores. Y dice ahí el verso en la última parte: subió de punto en hacer lo malo en los ojos de Jehová. Dice, ¿para qué, hermano? Para irritarle. O sea, hermanos, que la idolatría es algo, hermanos, que a Dios no le gusta.
es algo que a Dios, hermano, no le agrada.